Estimados amigos oyentes, reciban como siempre el saludo cordial desde este programa Voces con el Pueblo que realizamos los hermanos sacerdotes Padre Toribio Pineda, de quien deseamos se recupere pronto, Padre Víctor Ruano, Padre Edgar del Cid y quien les habla Padre Rigoberto Pérez. Contamos con el apoyo de nuestro hermano sacerdote Leonel Barahona y con el gran apoyo de nuestro hermano periodista Carlos Benqueichin. En el inicio de un nuevo ciclo de catequesis, el Papa León exhortó a la Iglesia a volver al Concilio Vaticano II, no desde interpretaciones parciales o recuerdos lejanos, sino a través de la lectura directa de sus documentos. A 60 años y un poco más de su clausura, el pontífice subrayó la vigencia y la fuerza profética de aquel acontecimiento que sigue orientando el camino de la Iglesia en un mundo marcado por profundos cambios sociales y culturales. El pontífice recordó que junto con el aniversario del Concilio de Nicea en el año 2025, recién terminado, se conmemoraron los 60 años del Concilio Vaticano II. Aunque no ha pasado tanto tiempo desde entonces, señaló que ya no vive la generación de obispos, teólogos y fieles que lo protagonizó. Por ello advirtió sobre el riesgo de conocer el concilio solo por referencias indirectas o interpretaciones ideológicas e invitó a volver a sus documentos como fuente auténtica del magisterio de la Iglesia. El Papa califica el Concilio Vaticano II como estrella polar del camino de la Iglesia y pide avanzar en la reforma eclesial. El Papa invita a redescubrir el concilio y dedica un nuevo ciclo de catequesis a la relectura de sus documentos. Redescubrir el concilio. A eso ha invitado León XIV en su primera catequesis del Año Nuevo, aprovechando también el inicio del nuevo ciclo de catequesis que precisamente dedicará al Vaticano II y a la relectura de sus documentos, una ocasión valiosa para redescubrir la belleza y la importancia de este evento eclesial, cuyo magisterio, afirmó, constituye todavía hoy la estrella polar del camino de la Iglesia. Sentimos la llamada a no apagar la profecía y seguir buscando caminos y formas para implementar las instituciones. Será importante conocerlo nuevamente de cerca y hacerlo no a través de oídas, sino releyendo sus documentos, reflexionando sobre su contenido. El Concilio Vaticano II ha redescubierto el rostro de Dios como Padre, ha mirado a la Iglesia a la luz de Cristo y ha iniciado una importante reforma litúrgica, poniendo en el centro el misterio de la salvación y la participación activa y consciente de todo el pueblo de Dios. Al mismo tiempo, recalcó, nos ha ayudado a abrirnos a un mundo y a acoger los caminos y los desafíos de la época moderna en el diálogo y en la corresponsabilidad, como una iglesia que desea abrir los brazos hacia la humanidad, hacerse ecos de las esperanzas y de las angustias de los pueblos y colaborar en la construcción de una sociedad más justa y más fraterna. Citando a Pablo VI, el Papa León indicó que gracias al Concilio Vaticano II, la Iglesia se comprometió a buscar la verdad a través del camino del ecumenismo, del diálogo interreligioso y del diálogo con las personas de buena voluntad, y que este espíritu, esta actitud interior debe caracterizar nuestra vida espiritual y la acción pastoral de la Iglesia, porque todavía debemos realizar más plenamente la reforma eclesial en clave ministerial, y delante de los desafíos actuales estamos llamados a seguir siendo atentos intérpretes de los signos de los tiempos, alegres anunciadores del Evangelio, valientes testigos de la justicia y la paz. Y estimados amigos, a través de el hermano sacerdote
José Francisco Murcia, que en su perfil de redes sociales ha publicado sobre la muerte del padre José Zanardini, quien falleció el 19 de enero recién pasado, reconocido sacerdote, antropólogo y misionero entre los pueblos indígenas de Paraguay. De origen italiano, el padre estaba radicado en Paraguay desde hacía 47 años. Su primer contacto fue con el pueblo indígena de los Ayoreos en el Chaco paraguayo. Ahí trabajó y estuvo varios años conviviendo con ellos. Su legado académico e investigativo es fundamental para las ciencias sociales y el conocimiento de las culturas originarias de Paraguay, debido a que vivió y trabajó arduamente con las comunidades indígenas, promoviendo programas educativos y de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios, creando escuelas indígenas y formando maestros nativos. El padre Zanardini nació en Brescia, región de Lombardía en Italia, y se recibió de ingeniero químico y civil en el Politécnico de Milán. Estudió filosofía en Brescia y luego teología en Roma. En Paraguay decidió estudiar 2 años y viajó a Londres para hacer un doctorado en antropología social. Como teólogo, sociólogo, docente e investigador especializado en culturas originarias del Paraguay, escribió varias publicaciones muy valiosas. Una de sus investigaciones más apreciadas sobre la cultura de América Latina desde su experiencia misionera en el Chaco, que se titula Los indígenas de Paraguay, y uno de sus mejores libros en el que mapea y describe el conjunto de las etnias presentes en el país. En el año 2024 publicó también Relatos de la Selva, en el que conjuga la investigación con los mitos de los pueblos originarios de Sudamérica. Otra de sus obras clásicas que se destaca se titula Entre la Selva y el Vaticano, una novela publicada en el año 2020, en la que explora el choque cultural y espiritual que provocan las reformas del Concilio Vaticano II en todos los ámbitos de la vida. La novela aborda la tensión entre la vida de las comunidades indígenas de la selva y las estructuras de la Iglesia Católica. A través del protagonista, el sacerdote Raúl, se examinan los dilemas de la fe en un contexto de pobreza, desigualdad y reivindicación de derechos, inspirándose en los ideales post-Vaticano II de una iglesia más cercana a los pobres y la justicia social. Destaca la figura de mujeres indígenas fuertes y capaces como María Antonia y cuestiona los roles tradicionales dentro de un ambiente hostil, abogando por la igualdad y la dignidad. Se sitúa en Paraguay, un país multicultural, y aborda problemáticas como la convivencia entre indígenas y no indígenas y los esfuerzos por modernizar una institución arraigada en tradiciones centenarias. Padre Francisco Murcia escribe: gracias, Padre José, por ese gran legado que nos dejaste como misionero que vino desde Europa y te enamoraste de esta tierra y de su gente, y aquí quisiste quedarte como Pedro Casaldáliga y otros tantos que vinieron del otro lado del océano y se quedaron en esta tierra sin mal, como dice un mito guaraní, al describir los valores culturales de los pueblos originarios de esta patria grande que es América Latina y el Caribe. Y esto, estimados oyentes, me hace recordar un encuentro de medios de comunicación con las organizaciones de comunicación de Paraguay, entre ellas las organizaciones guaraníes que participaron hace varios años. Recordamos entonces el aporte del padre José Zanardini. Y alguien que vive entre nosotros, estimados oyentes,
es decir, en nuestro país, en el altiplano guatemalteco, es el padre jesuita Ricardo Falla. Es guatemalteco, nacido en 1932. Es sacerdote jesuita, doctor en antropología. Vivió 12 años con las comunidades de población en resistencia durante el conflicto armado interno de Guatemala. Ha sido un gran apóstol de la verdad y de la memoria histórica. Fue uno de los primeros en denunciar las masacres cometidas por fuerzas del Estado dirigidas por dictaduras militares de la época de los años 70, los años 80 y los años 90. Y antes de despedirnos, solamente recordar que durante un mes estaremos en estado de sitio, decretado por el presidente de Guatemala y ratificado por el Congreso de la República, debido a los ataques en los que fueron asesinados alrededor de 10 policías en represalia porque el Estado no negoció con el crimen organizado. El presidente Arévalo informó que el estado de sitio no altera la vida cotidiana ni actividades normales, el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas, ni la movilidad de los ciudadanos o los procesos de renovación de las autoridades judiciales o ningún otro proceso de naturaleza política. También indicó que esto venía de las mafias político-criminales que se resisten y buscan infundir terror porque saben que este año Guatemala va a recuperar su sistema de justicia y está fracasando. Y termino aquí el programa, estimados oyentes. Les invito a un próximo programa. Gracias por su atención. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.